Juan 16. Saben, hace un tiempo atrás hice una pregunta y yo creo que considero que podemos ubicarla en este mensaje por igual. Y es lo siguiente: ¿no te ha pasado a ti que, ya sea en tu trabajo, en alguna ocasión con tu familia, que hiciste algo bueno y hay gente que es tan envidiosa que se enoja contigo? Es increíble cómo somos nosotros los seres humanos que al hacer bien quieran tratar de tapar la boca, de causar daño. Si hablamos, están diciendo otra vez, esta gente son contreras, ¿no? Pedro, no es porque estés acá, pero están siempre contrarios a lo que uno está diciendo. Lo dije en broma, Pedro, así que... Bueno, ni siquiera está dentro Contreras. ¿Quién es Contreras, no? Bueno, ahí está Pedro. Pero, contrariado, sí, está contrariado. Pero es impresionante, por ejemplo, cuando vemos de parte del Señor, el Señor, si vemos su mensaje y realmente prestamos atención a lo que Él quiere hacer por nosotros, la humanidad, siendo el creador, pues la palabra de Dios nos dice que todo fue creado por medio de Él. Habíamos visto allí en Juan capítulo 1, ¿se acuerdan? Cuando dimos inicio a esto, ya han pasado 8 meses que estamos en Juan, parece mentira, pero 8 meses que estamos en este evangelio tan hermoso. Vimos que Juan dijo, todo fue creado por medio de Él, y sin Él nada de lo que hay hubiera sido creado. El Señor Jesús dijo que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En el primer mensaje del Señor Jesucristo, lo tomaron aparte, lo empujaron hasta la cumbre del monte para tirarlo por un precipicio. Nos dice la palabra del Señor. Y fíjense en de que gente hoy en día se llena de ira. Es increíble, vuelvo a repetir, si entendieran bien lo que es el Evangelio. ¿Cuántas personas cuando le queremos hablar, no me hables de eso porque tengo mi religión, yo no necesito escuchar nada? Y cuando uno menciona a Jesús es como que dijeron una mala palabra para algunos. Y produce una reacción negativa. Y yo digo, ¿por qué? Si miráramos lo que los evangelios dicen y buscáramos en sí este Dios que quiere comunicar al ser humano, por ser Él el creador, tiene un deseo pero impresionante de dejarnos saber a nosotros que Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios desea que tengamos vida en abundancia. Dios quiere que tengamos gozo en tiempos de tribulación. Dios quiere que podamos disfrutar esta vida al máximo, a pesar de todo lo que hay, y que el hombre lamentablemente en el inicio de la creación, por desobedecer a Dios, trajo sobre sí que en este planeta viniera la maldición. Dice, maldita será la tierra por causa tuya porque has desobedecido. Y vemos entonces las consecuencias de esa desobediencia. Lo que vamos a ver en esta noche es Jesús y la persecución en contra de Él y lo que representa a Él. No solamente es con Jesús, pero con todos aquellos que están allegados al Señor. Y yo no sé ustedes, pero yo estaba curioso por saber cómo terminaron los apóstoles. Porque en este mensaje Cristo Jesús le está impulsando, están desanimados. ¿Se acuerdan ustedes? Están desanimados. El Señor dijo, ya me voy. Donde yo voy ustedes no me pueden seguir ahora. Su corazón estaba quebrantado. El Señor había dicho de que uno de ustedes me va a traicionar. Se miraban las caras los unos a los otros. ¿Quién será? ¿Quién será? Pregunta al Señor, ¿quién? Que diga el nombre, porque se sentían con una agonía tremenda de que uno del grupo de los 12 pudiera traicionar al Señor Jesús. Y que el momento había llegado para él ser puesto en las manos del Sanedrín. Y vean, el Señor le dice, ¿saben qué? El mundo, si a mí me odió, a ustedes también los va a odiar. Por la causa de Jesús, miren, Pedro, Andrés y Jacobo, el hijo de Alfeo, porque hay dos dentro del grupo llamado Jacobo de los 12, estos 3 fueron crucificados en distintas partes. Pedro por allá en Roma, Andrés se tiene entendido
que por el Asia Menor. Bartolomé nos cuenta la historia de que fue azotado de tal manera hasta que murió, y después que murió lo crucificaron para que lo expusieran por haber llevado el Evangelio a Armenia, lo que es el día actual de hoy Armenia. A Bartolomé lo azotaron hasta que murió y después lo crucificaron en una cruz. Jacobo, el hijo de Zebedeo, fue decapitado, le cortaron la cabeza, al igual que Pablo. Tomás, ¿se acuerdan ustedes el que dudaba? Si no metiere yo mi dedo en las heridas del Señor, pues no voy a creer. Estaba en la India y soldados de la India lo atravesaron con lanzas. Allá estaba predicando Tomás. Dicho sea de paso, el lugar donde murió, hay una iglesia en honor a Tomás, el apóstol Tomás, que fue por la India a predicar. Felipe, por el otro lado que se menciona allí, muéstranos al Padre y después vamos a creer, con eso nos basta. Felipe y Santiago, el medio hermano de Jesús, que fue el pastor de la iglesia en Jerusalén, fueron apedreados por este Sanedrín. Los mandaron a matar a estos dos. Marcos, Juan Marcos, el que escribe el Evangelio de Marcos, fue arrastrado por las calles de Alejandría, allí donde está Egipto. Lo arrastraron, lo ataron y entonces a través de un caballo hasta que murió. Y así murió Juan Marcos. Mateo cuenta la historia que estaba en Etiopía, en África, y murió acuchillado mientras estaba predicando el Evangelio. Y Simón el celote, y ustedes dirán, ¿qué será el celote? ¿Será celoso? No, no es que sea celoso. El celote era un grupo político que se dedicaba a hacer líos. Eran los terroristas de Israel, eran los celotes, y este era uno de los apóstoles. Y a este lo mataron en Persia, en lo que es Irak en el día de hoy. Desde el año 606 hasta 1850, la Iglesia Católica Romana mató a más, se tiene entendido, los historiadores escribieron que mataron a más de 50 millones de personas, todos aquellos que iban en contra de la Iglesia en Roma. Por igual, los emperadores en Roma hicieron su festín, entre ambos, pues querían acabar con este camino. Entonces vemos aquí, ¿se acuerdan ustedes? Jesús está tratando de animar a los discípulos. En el capítulo 15, versículo 18 al 25, habíamos visto, si el mundo les aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, el mundo los va a aborrecer. Y entonces, está instruyéndolos, aquí lo que vamos a mirar desde del versículo 1 al 11, les instruye todavía en su discurso, antes de ser crucificado, les quiere dar las últimas instrucciones antes de que vayan al mundo a predicar el Evangelio. Y mis hermanos, vamos a mirar aquí entonces Jesús y la persecución hacia todos aquellos que quieran predicar el Evangelio. Capítulo 16, vamos a ir del verso 1 al 11, dice así: estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden que ya se los había dicho. Esto no se los dije al principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado el corazón de ustedes, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora, vamos a ver, de acuerdo a los versículos 1 y 4 que hemos leído, el primer punto que quiero compartir con ustedes es esto.
Persecución viene porque no conocen a Dios. Si conocieran a Dios, no existiría la persecución. Pero por no conocer a Dios, por no querer dedicar a escuchar lo que Dios tiene que decir, el ser humano entonces ha tomado la iniciativa de hacer las cosas a su manera. Por ejemplo, en los mandamientos nos dice a nosotros: no vas a mentir, no te harás imágenes, no matarás, no robarás, no vas a quitarle a tu prójimo lo que pertenece a él. Y cuando vemos nada más que, vamos a decir, en el sentido de no matar, ¿cuánta gente mata? Y hay veces que yo me pongo a pensar, ¿no se dan cuenta que le quitan la vida y ahí terminó todo? Y sin embargo, vemos nosotros al ser humano que mata como que a sangre fría. Es una cosa como que no cuesta nada pegarle un disparo a una persona y acabar con su vida en cuestión de segundos, de que no pueda disfrutar esa persona más de su familia, de que no pueda regresar más a su casa, que no pueda ir más a su trabajo. ¿Y cuántos niños, muchachos? Ahora estaba mirando que la nueva onda son las pandillas de 7 a 11 años, y de los 7 a 11 años son peores que los más grandes, más viciosos. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Pero eso es en la condición en que nos encontramos, porque por no conocen a Dios. Al conocer a Dios, fíjense, prefieren lo que es rechazar todo esto, en lo cual vemos nosotros que el Señor lo único que quiere es lo mejor para nosotros. Una vez, creo que compartí con ustedes allí en Argentina en el año 97, pues estaba en una entrevista en la radio y abrieron las líneas. Y yo digo, uy, ¿ahora con qué se van a salir? Porque cuando abren las líneas usted tiene que contestar ahí mismito al segundo. Y este muchacho me dice, oiga, le voy a hacer una pregunta. ¿No cree usted que los 10 mandamientos ya están viejos, que no hay que hacerle más caso? Le digo, ¿de verdad tú piensas eso? Entonces yo le digo, bueno, ¿tú conoces los 10 mandamientos? Me dice, bueno, algunos los tengo. Bueno, pero vamos a ir parte por parte. Le digo, mira, déjame hacerte una pregunta. ¿Te gusta que la gente te diga mentiras? No, pues mira, uno de los mandamientos dice, no mentirás. ¿Te gusta que la gente te robe? No. Pues uno de los mandamientos dice, no robarás, no hurtarás. ¿Te gusta? ¿Eres casado? Le pregunté. Me dice, sí. Le digo, ¿te gustaría que un vecino tuyo toque la puerta y te diga, mira, me voy a llevar a tu esposa por la noche? Me dice, pues no. Ah, pues eso está también en los 10 mandamientos. Ahora, ¿qué parte de los 10 mandamientos entonces no te está gustando? Me dijo, muchas gracias. Ya entiendo lo que quiere decir. ¿Me entienden? O sea, porque no conocen a Dios, se lanzan a decir todas estas cosas. Y fíjense que Jesús le está diciendo esto. Veamos el versículo 1 nuevamente. Dice, estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. O sea, que no exista nada que los estorbe. Nada que les impida a ustedes avanzar. Eso es lo que es tropezar. El Señor quiere que avancemos hacia aquello que es bueno. Y el Señor le estaba compartiendo a estos discípulos, no quiero que exista tropiezo en ustedes, que no avancen con el Evangelio. Ustedes van a evangelizar y la gente los va a rechazar, va a haber gente que no va a querer escuchar esto. Y yo no quiero que la fe de ustedes se vaya a apagar, porque van a haber personas que los van a perseguir y van a decir, oh, lo estamos haciendo en el nombre de Dios. Jesús estaba solo horas nada más, y estamos hablando de unas 2 horas nada en lo que respecta desde este punto de aquí, que se piensa que eran entre las 8 o 9 de la noche, a las 10 partía para el Getsemaní, a las 12 de la noche, alrededor de esa hora ya lo iban a llevar, es cuestión de algunas horas, pocas horas, el Señor lo iban a llevar para ser crucificado. Y Él les estaba enseñando. Le estaba enseñando no solamente con palabras, pero le estaba hablando, le estaba diciendo, miren, esto en cuestión de horas, ustedes van a ver lo que van a hacer conmigo. Y estos discípulos iban a primera vista, sí, a mirar con sus propios ojos lo que iban a hacer con Jesús. Ellos habían dicho de que iban a ir a la muerte con el Señor. Oh no, si tú vas a morir, pues nosotros también vamos a ir contigo. Pero cuando llegó el momento, sin embargo, se cumple lo que el Señor dijo. Herirán al pastor y las ovejas serán esparcidas. Cada una se irá por su lado, y así fue. Y así fue. En el versículo 2 dice,
Los van a expulsar de las sinagogas y aún viene la hora, viene la hora. Venía la hora del Señor y iba a venir la hora de ellos a su debido tiempo. En primer lugar, la expulsión de la sinagoga. Y esto es algo muy importante porque eso era cortarlos de la sociedad. Les voy a decir cuán importante era para estos discípulos y para todos aquellos que si se unían al Señor Jesús. ¿Se acuerdan ustedes allí en el capítulo 9? Cuando el Señor sana al ciego. Y entonces habían dicho, cualquiera que sigan o crean en Cristo no puede venir más a la sinagoga. Los van a expulsar de la sinagoga. Expulsarlos de la sinagoga, mis hermanos, era traicionar a la religión, traicionar a la familia, traicionar a los amigos, y esto los iban a entregar a las autoridades, y al matar a estos creyentes, a estos grupos religiosos y estos fanáticos, estaban diciendo, lo estamos haciendo en el nombre de Dios. Ve conmigo a Hechos 22 y versículo número 4, Hechos 22 y versículo número 4, Pablo aquí nos da un ejemplo de que iba a venir la hora que los iban a expulsar de la sinagoga y fíjense en lo que dice. Y él está dando su testimonio. Este es Pablo diciendo esto es lo que yo hacía antes. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando a cárceles a hombres y mujeres. Era una cosa tremenda. O sea, mi religión es más importante que lo que ustedes están diciendo con respecto a este camino que es el Señor Jesucristo. Y el camino viene basado en lo que el Señor dijo. Yo soy el camino, capítulo 14. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y todos aquellos que seguían el camino, es decir, a Cristo, los iban a expulsar. Fíjense, dice allí, que los prendían, los entregaban en cárceles a hombres y mujeres. Pablo dice en otro lugar que los arrastraban por las calles, los sacaban de las casas. Fíjate, por ejemplo, en Gálatas, capítulo número 1. Ve conmigo allí, Gálatas capítulo 1. Yo quiero que veas el ahínco de esta gente, su odio, sus celos por esta religión. En el capítulo 1, versículos 13 y 14, Pablo sigue dando ahora a los Gálatas su testimonio, porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Este era Pablo. Y Pablo, una vez que conoció a Cristo Jesús, cambió su punto de vista en cuanto a lo que es haber sido expuesto al Evangelio, cambió radicalmente. Pero él está diciendo, yo era así, esto es lo que yo hacía porque era celoso de mi tradición. Soy celoso de la religión en la cual yo crecí. Pero cuando uno tiene verdaderamente un encuentro con el Señor Jesús es algo maravilloso. En la iglesia de Filipos, Pablo dice esto, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y a Pablo el Señor en Hechos 9, ¿se acuerdan ustedes cuando el Señor se le aparece a él? Le dice, yo te voy a enseñar, Pablo, a ti cuánto debes sufrir por causa de mi nombre. Te voy a decir, te van a perseguir. Así como tú estabas de perseguidor, ahora te van a perseguir a ti. Dice, pero lo vas a hacer por causa de mi nombre, va a suceder todo esto. ¿Cuál es el problema que tenemos en el día de hoy? No conocer a Dios, no conocer lo que estos evangelios nos dicen a nosotros en cuanto a Dios. Comenzamos a hacer cualquier cosa que nos guste y nos apetezca a nosotros en cuanto, por ejemplo, al no conocer a Dios y no conocer la palabra, lo que dice la palabra de Dios. ¿Saben lo que sucede al ser humano? Pues nosotros mismos establecemos las leyes. Empezamos a decir, mentir no es nada malo. Algunos incluso ponen categorías, no, pero una mentirita blanca no lastima a nadie. El ser humano, al no conocer lo que Dios dice en su palabra,
comienza entonces a dictaminar sus propias leyes. Entonces, robar no es problema, total, no le estoy quitando la vida, no hay nada malo, no se va a dar cuenta, total, tiene mucho. Y el ser humano, vuelvo a repetir, empieza a hacer sus propias leyes. Esto está bien, ¿quién eres tú para decirme que esto está incorrecto? Y entonces empezamos a observar que por no conocer a Dios, por no conocer al Padre, no se dan cuenta que al rechazar a Jesús, rechazan al Padre, al rechazar al Padre, rechazan a Jesús, y rechazar a estos dos con respecto al mensaje que el Dios nos trae a través de Cristo Jesús. ¿Saben qué? Cuando llegue el momento, le está diciendo Jesús, ustedes se van a dar cuenta y se van a acordar de lo que yo les estoy diciendo. Ahora, Pablo le dice a Timoteo, ustedes lo pueden buscar luego en sus hogares, pero les quiero leer en una de las cartas que Pablo le escribe a Timoteo, le dice lo siguiente, y lo está alentando a Timoteo. Y uno dirá, bueno, ¿qué hay de aliento en esto que me vas a decir? Pero Pablo lo estaba alentando a Timoteo diciéndole esto. Y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Timoteo estaría diciendo, wow, esto está bueno, me van a perseguir. ¿Te imaginas tú? Que te digan a ti, por seguir a Jesús, va a haber gente que va a estar en contra tuya. Y porque no conocen a Dios, este rechazo. El Señor dice a través de Pablo allí en Hechos 14, versículo 22, que es necesario que todos entremos al reino de los cielos por medio de muchas tribulaciones, por medio de mucho dolor vamos a entrar al reino de los cielos. Y el asunto está cuando uno conoce a Cristo Jesús. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me dijeron de todo cuando vine a conocer a Cristo. Traidor. Te cambiaste de religión, ahora eres, ¿por qué haces esto? Estás traicionando a nuestra familia, estás traicionando a estas tradiciones que nosotros hemos crecido. Santiago, el medio hermano del Señor, dice allí en el capítulo 1, versículo 3, que tengan sumo gozo cuando ustedes se encuentren en medio de tribulaciones, en diversas pruebas. Y el Señor le estaba diciendo a ellos aquí a través de Juan, le dice, viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre. Pero fíjense en que el Señor le está diciendo, ¿saben qué? He estado con ustedes y nada de esto ha venido sobre ustedes porque he estado con ustedes, pero ahora el momento va a llegar en que me van a crucificar y después de allí ustedes van a tener que cumplir aquello a lo cual yo les mandé. Vayan por todo el mundo, y eso es exactamente lo que hicieron los discípulos, de ir por todo el mundo. Murieron en distintas partes y Jesús nunca escondió la verdad de ellos. Miren, va a pasar esto. Y lo cierto es que habló con una claridad en cuanto a lo que cuesta seguir a Cristo Jesús. Él mismo lo dijo, ustedes me quieren seguir a mí, tomen su cruz y después van a estar en capacidad de seguirme. Estaba hablando del costo de seguirlo, no va a ser fácil. Y el cristianismo, quiero decirles, no va a ser fácil. Muchas personas lo van a rechazar, muchas personas van a insultarlos, muchas personas van a reaccionar mal. ¿Y por qué? Porque no conocen lo que Dios dice en su palabra. Una vez allí por la estratosfera estábamos con mi esposa y íbamos llevando folletos. Nos gustaba ir a evangelizar, así que íbamos como pareja, íbamos a evangelizar por esa área, por la calle Baltimore, no sé si ustedes conocen, Filadelfia, calles muy lindas, un terreno bastante feo. Es bien hostil, algunos la llaman la ciudad desnuda. En esa sección de ahí, detrás de la estratosfera, es un lugar horrible. Está lo peor de Las Vegas, está allí. Y alguno dirá, gracias hermano por avisarme, así no voy. Pero una vez fuimos, había un grupo que estaban festejando pura cerveza, tenían no sé como 5 o 6 cajas que ya la tenían vacías, y vinimos con los folletos y empezaron a mirar como diciendo, ustedes saben dónde están. Y nos miraron a nosotros dos
Y dijeron, miren, se reían uno al otro y decían, miren, ¿por qué no van a verlo al fulano este que está aquí? Y era una escalera y nos llevaba a este apartamento. Y tocamos a la puerta. Mis hermanos, no sé qué es lo que le habrá pasado a este prójimo, porque empezó a gritar con una fuerza. Parecía el increíble Hulk que se estaba por transformar, porque empezó... Y yo le dije a Dina, vámonos. Porque nos vio con los folletitos con la Biblia. Y ya sabía lo que venía, pero esa fue la reacción que produjo. Y si no, pregúntale a mi esposa, que esa fue la reacción. Y empezamos a decir, patita, ¿para qué te tenemos? Pablo le dijo a la iglesia en Corinto, le dijo, esta leve tribulación momentánea. Es todo momentáneo. Momentáneo. Segundo punto que yo quiero compartir con ustedes, versículos 5 al 7, es lo siguiente. Ahora, en medio de la persecución, bueno, ¿quién nos va a ayudar? Y aquí dice, pero ahora voy al que me envió, al Padre, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿dónde vas? Antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado el corazón de ustedes, pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, se los enviaré. Está hablando aquí, Consolador. Hemos aprendido qué cosa. A ver, para todos aquellos que han podido estar. La palabra paracletos en el griego quiere decir uno que ayuda en todo momento. Les conviene que yo me vaya porque va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes, va a ser una manera permanente y su colaboración es con el fin que nosotros salgamos adelante. Les conviene que venga el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué les convino a ellos y por qué nos conviene a nosotros que haya venido el Espíritu Santo sobre nosotros? Pues vamos a ir a Juan capítulo 7 y vean el versículo 37 al 39. ¿Por qué es nuestra conveniencia? Pues fíjense en lo que dice el Señor Jesucristo. Estaba poquito a poquito, gradualmente, compartiendo a estos discípulos la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué nos iba a convenir? Y dice allí, versículo 37 al 39, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, en Cristo. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, fíjense, está diciendo de que de nuestro interior iban a correr ríos de agua viva. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué agua va a empezar a brotar dentro de nuestro corazón? Pero el Señor está diciendo, miren, así como es un río que ustedes lo ven, esa agua cristalina que va fluyendo. De esa manera es lo que ustedes van a poder sentir en el corazón de ustedes, en su interior. Ustedes van a sentir, todos aquellos que crean en Cristo Jesús, van a sentir esto dentro de ellos. Y les dice, ustedes, cuando Él venga, esto es lo que van a tener en su interior. Veamos el capítulo 14 en Juan. Y vayamos al verso 16 y 17. Ellos estaban tristes porque el Señor se iba. Fíjense el Señor por qué los enviaba. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Versículo 26 del mismo capítulo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Mis hermanos, se ponen a pensar que nos conviene la tercera persona de la Trinidad de Dios. No está diciendo les conviene porque Él va a venir y les va a enseñar. Va a estar con ustedes todo el tiempo. ¿Y no es algo bueno de saber que Él va a estar para enseñarnos todas las cosas? ¿Sabes qué grandioso que es? Yo no sé cuántos de ustedes, pero miren, en lo más sencillo yo he aprendido a hacer una cosa. No quiero mover un dedo a no ser que Dios ponga en mi corazón si está correcto o no. Aunque parezca la cosa más tonta que ustedes se puedan imaginar. ¿Por qué?
Porque hay veces que cosas pequeñas, escucha esto, si cometemos un error en lo más pequeño, eso pequeño se puede convertir en algo muy grande. ¿Sabías tú eso? Un error que cometamos, por más pequeñito que sea, puede convertirse en algo bastante grande y pensemos en nuestra vida aquel error pequeñito que hemos cometido y que después nos costó salirnos de eso. El Espíritu Santo vino para enseñarnos todas las cosas. Guíame, por favor, Señor, a través de tu palabra. En el capítulo 15, el versículo 26 y 27 de Juan, nos dice a nosotros lo siguiente: pero cuando venga el Consolador, a quien yo se los enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y ustedes darán testimonio también porque han estado conmigo desde el principio. ¿Y saben qué? Vino en el momento justo. Cristo debía terminar la obra primero de la redención en la cruz y en segundo lugar el Espíritu Santo vino como parte de la promesa del Señor. Va a venir, va a venir. En primer lugar el Mesías, en segundo lugar vemos el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo, que es lo que vemos en Hechos capítulo número 2. Ahora, ¿para qué viene? ¿Para qué viene? Algo que necesitamos todos nosotros, vuelvo a repetir, ¿saben qué? Nosotros como seres humanos estamos inclinados más bien a hacer el mal que a hacer el bien. Pongámonos a pensar, estamos más inclinados a hacer el mal que a hacer el bien. Por eso necesitamos la ayuda de Dios en nuestra vida. Necesitamos un cambio increíble en la manera de pensar, en la manera de actuar. Porque hay veces que somos muy egoístas y el mundo, ustedes ven que por egoísmo no les importa, vamos a decir, bueno, queremos tener un poco más de tierra y empiezan a hacer problemas por los puntos limítrofes de las naciones y se van a guerra por un poquitito de tierra porque, bueno, nosotros queremos esto. Y viene, versículos 8 al 11 del capítulo 16, viene tercero para convencer. Fíjense ustedes en el versículo número 8 de Juan. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Fíjense en esto. Convencer es conseguir mediante el razonamiento que una persona actúe hacia algo favorable. Cuando alguien nos quiere convencer, debería de ser con este fin de conseguir mediante el razonamiento, de hacerme pensar de que debo de actuar de una manera que va a ser favorable para mí. Y el Espíritu Santo vino para convencernos del pecado. ¿El pecado qué? ¿Qué es? Es todo aquello que va en contra de Dios. La palabra pecado quiere decir errar el blanco. El ser humano, nos dice la palabra de Dios en Efesios 2:1, que el ser humano está muerto en delitos y pecados. Está muerto en delitos y pecados. Pablo después dice que tienen el corazón endurecido, tienen la mente entenebrecida, tienen un corazón duro. Pablo dice también en su epístola que el ser humano está ciego para conocer el camino, para conocer la verdad. Estamos ciegos. Nos dice en Romanos que estamos esclavizados al pecado, estamos esclavos del pecado. Y la obra del Espíritu Santo trabaja en tres áreas. En primer lugar, el pecado, verso 9. Nos dice allí, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. ¿Qué es lo que lleva a una persona al infierno? Y algunos decían, bueno, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Los ladrones tampoco, los afeminados. Pero ¿sabes lo que es lo que manda a una persona al infierno? Te voy a decir qué es lo que manda a una persona al infierno. Es no creer en Cristo Jesús. Es no creer en Él. Usted lo rechaza y eso es lo que va a usted, lo único que va a recibir es que usted tuvo la chance de escuchar y no aceptarlo. Eso es lo que lo va a enviar a usted al infierno. Y es lo que dice, no sé si ustedes se acuerdan allí en el capítulo
8 de Juan, el versículo número 24. Por eso les digo que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Por no creer, si no creen en mí, en sus pecados van a morir. Segundo, justicia. Fíjense en ese verso, dice de pecado, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me van a ver más. Ahora, ¿cuál es la justicia de Dios? El alma que pecare, morirá. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 3, no hay justo ni aún uno. Y nos dice que todo lo que está bajo la ley de Dios queda entonces bajo su juicio. ¿Por qué? Porque Él es el dador de la ley. Y hay algo que tenemos que entender, es que los 10 mandamientos, ¿por qué creen ustedes? ¿Se lo dio a la nación de Israel? No, se lo dio a todo el mundo, para que podamos nosotros conocer lo que es correcto y lo que Dios desea. Por ser el dador de la ley, mis hermanos, la justicia de Dios, entonces se convierte, el rechazarlo a Él se convierte en el tercer punto, que vean ustedes, de pecado, de justicia, hemos quebrantado la ley, y en tercer lugar, versículo 11, de juicio. Y te voy a decir algo, y para aquellos que nos estén escuchando por la radio también, hay un día establecido, te quiero decir una cosa, que la Biblia nos habla de que hay un día establecido, los cual nos dice que es el juicio final. Allí se termina todo. Y te voy a decir una cosa, lo que indica la Biblia es algo que pensemos bien lo que estamos por hacer, porque hay algo que tenemos que entender lo siguiente, ¿por qué estás con vida? O sea, ¿tú crees que eres accidente de la naturaleza? ¿Tú piensas de que estoy aquí porque, bueno, es porque mi papá y mi mamá, pero te voy a decir algo, va más allá que tu papá y tu mamá, tienes vida, y de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, la palabra de Dios, tenemos un alma y un espíritu que es eterno, que es dado por Él. Y nos dice entonces, vez tras vez, ¿por qué crees que Jesucristo vino al mundo? Vino para declarar, ¿saben qué? Viene un día en el cual el juicio de Dios va a ser sobre cada uno de nosotros. Yo quiero que entiendas una cosa. El juicio de Dios fue sobre Cristo Jesús. En la cruz del Calvario, Él estaba llevando los pecados tuyos y los míos de toda la humanidad, los estaba llevando allí. ¿Sabes para qué? Para pagar el problema serio que nosotros tenemos de que estamos eternamente separados de Dios, y Dios vino para arreglar esa situación a través de su Hijo Jesús. Y hay algo que tenemos que mirar, que los que mueren sin Cristo Jesús, la palabra de Dios es clara en esto, dice en Hebreos que es una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. El escritor a los Hebreos está diciendo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Allí en Hebreos también está diciendo, está establecido al hombre, a la mujer que mueran una sola vez, y después de esto dice, es el juicio. Y el Señor dice, yo no he venido al mundo para condenar al mundo, yo quiero que el mundo sea salvo de este juicio. Ahora, ¿qué nos dice el último libro de la Biblia? Y Dios cierra prácticamente los últimos capítulos en el Apocalipsis. Él dice esto en el capítulo 20 y versículo número 13. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora, alguno dirá, bueno, pues yo he sido una persona buena, entonces quiere decir que si me va a juzgar por mis obras, estoy bien, porque nos han dicho, bueno, si haces más obras buenas que las malas, entonces ya con eso es suficiente. Te voy a decir que no. Porque aún hay algo, hemos quebrantado la ley, y es como decir, vamos a decir una cosa, no necesitan levantar la mano, porque alguno por ahí la levanta bien rápido, pero ¿a cuántos de ustedes le han metido un ticket de velocidad? Y ustedes han ido vamos a decir, delante del juez, ¿ok? Ustedes han ido delante del juez, y entonces el juez lo mira a usted, y usted le dice, mire, señor juez, ha sido un error muy grande el que he cometido. Le prometo que esta es la última vez que usted me va a ver aquí.
Y el juez entonces lo va a mirar a usted y decir, ¿de verdad me lo estás prometiendo que nunca más te voy a ver aquí? Se lo prometo. Y empiezan a besarse así, qué sé yo. Se lo prometo. Y el juez le va a decir, ok, vete. ¿Sí? ¿Va a hacer eso? ¿Cómo no? Te va a decir, ¿miraste el ticket? ¿Miraste la cantidad? Pues tienes que pagar porque quebrantaste la ley. Y si no tienes dinero, pues entonces haz trabajo comunitario, pero tienes que pagar. Si es un juez justo, va a hacer eso. ¿Por qué? Porque no puede pasar por alto la ley. ¿Sabes por qué? Porque el otro que está en fila va a decir, señor juez, lo mismo que él, es lo mismo que hizo él, pues yo también. Y el juez, bueno, ya, muchachos, ¿cuántos más tienen ticket aquí? Váyanse en todo, total. ¿Prometen no hacerlo más? Le prometemos. No, no lo va a pasar. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida. De la única manera que Dios puede ponerte en ese libro es a través de Cristo Jesús. No hay otra. No hay otra. El ser humano ha querido inventar en sus religiones todas estas cosas en las cuales quitan a Jesús y el sacrificio en la cruz y ponen a otra persona para que puedas tener salvación. No hay. El Señor dijo, si no creen en mí, no estaba diciendo, miren, tienen que creer en mí, tienen que creer en estos que vienen detrás. No, el Señor dijo, el que no cree en mí, por lo tanto, mis hermanos, la salvación, mi amigo, mi amiga, está solamente en Cristo Jesús. No dejes ser engañado por otras religiones que te van a llevar a un infierno. Y te lo digo con cariño, porque yo estaba en esa situación también. Yo estaba en esa situación. La hermanita Juanita Torres, allá en Puerto Rico, esta mujer era insistente, no paraba. Cruzando la calle vivíamos nosotros y ella venía y ya cada vez que la veíamos por la ventana la cerrábamos como diciendo, oye, no vengas a traernos ese evangelio, ya nosotros tenemos nuestra religión y era cabeza dura, no entendía, parece que no entendía las palabras que salían. ¿Qué parte de no entiendes? Pues esta mujer no se dio por vencida. Hasta yo no sé, mi mamá, yo no sé qué es lo que le habrá pasado esa noche, porque abrió la puerta y dije, yo estaba así que la presión se me había subido. Y yo tenía 11, 12 años. Y yo veo a esta mujer que abrió la Biblia y empieza a testificarle a ella, a la hermana Terry. Y yo decía, ay, esta bruja está endemoniada, está trayendo. Y ¿saben qué? Yo estaba dentro del cuarto, hubo algo que me detuvo. Porque yo estaba, oye, ustedes no saben cómo yo estaba. Yo estaba pegándole puñetazos a la almohada, estaba diciendo, que se calle, que se calle. Y esta mujer más insistía en Cristo Jesús. Y yo estaba allí por la puerta del cuarto y miraba y que la veo a mi mamá arrodillada llorando y recibiendo a Cristo Jesús. Y yo dije, uy, esta me va a escuchar cuando termine. Porque salí como chile. Oh, esta mujer, yo dije, esta me va a escuchar lo que hizo. Oh. Y la veo a la hermana Terry también recibiendo a Cristo Jesús. Pues sí, me escuchó, le dije, venga para acá. Y digo, tengo que hablarle a usted, así todo bien, parecía un perro rabioso. Y entonces le digo, ¿sabe lo que usted acaba de hacer? Sí. Le digo, usted, uy, y tenía ganas de agarrarle el cuello. Y me dijo bien sabiamente, oye, me dice, te quiero compartir lo que la Biblia dice. Yo tengo mi Biblia, y ella muy sabia, me dijo, trae tu Biblia, por favor. Y yo con 11 años ya había sido educado un poquitito, pues crecí prácticamente mis primeros, ¿desde qué grado? Segundo grado creo que fue, o primer grado, en una iglesia, en una escuela católica, y pues ahí el catecismo y todos los libros y todo lo que ustedes se pueden imaginar, estaba bien empapado. Me pregúntale a mi mamá, yo me despertaba 6 de la mañana para ir a la misa de las 6, y me iba después al de las 8 de la mañana, me iba a todas las misas vida y por haber el día domingo, nadie me decía nada, yo iba solito. Y me dijo, mira, ¿tú crees en lo que diga el hombre o en lo que diga Dios? ¿Tú crees en esta Biblia o lo que diga el hombre? Yo no, lo que diga la Biblia. Y me dice, ¿qué dice aquí? Léelo tú, me dice. Y yo empecé, Yo dije, ¿eh? Le digo, ¿esto está en la Biblia?
Y entonces me dice, ok, ahora quiero que leas aquí. La mujer muy tranquilita. Y yo ahí la espuma que me salía por la boca. Y ella bien tranquila. Lee aquí, por favor. ¿Qué dice aquí? Esto. Después de una hora, ¿saben qué? Yo me quedé, yo dije, wow. Pues al siguiente día, pues salí disparado a verlo al cura. Le dije, oiga, me dijeron esto. Me miró a la cara y me dijo, muchachito, no tengo con qué responderte. Y se dio media vuelta y se fue. Y yo empecé a llorar porque yo dije, espérate, ¿la Biblia me está diciendo esto? Y yo estaba tan enojado por esto. Yo tardé 1 año y medio después para recibir a Cristo Jesús porque salí lastimado porque me habían dicho una cosa que no era verdad. Y yo sufrí mucho, no se crean. Pero cuando empiezo a mirar, a conocer lo que es de Dios, lo que me estaba diciendo, que sin Cristo algo serio me iba a pasar. A la edad de 14 años, un abril, hace... sí, la verdad, Sí, porque tengo 54, así que 14 ya son 40 años atrás. Ustedes hagan el cálculo. Y yo decía, "Oye, tengo que tomar un paso urgente porque yo digo, ya no puedo más. Dios me estaba hablando, me estaba diciendo las cosas y fui al pastor de la iglesia y le dije, oiga, ya no aguanto más. Y me dijo, mira, te quiero mostrar el Evangelio. Y empezó ese hombre a hablarme del Evangelio de Cristo Jesús y me dijo cuánto Cristo me amaba. Y se empezó a llenar mi corazón. Y yo decía, ay, esto era lo que yo necesitaba escuchar. No necesito escuchar de una religión, necesito escuchar de Cristo Jesús. Yo necesito saber que Dios es amplio en perdonar mis pecados. Yo necesito escuchar de que voy a ir al cielo. Yo necesito escuchar, mis hermanos, que mi nombre va a ser escrito en el libro de la vida. Yo necesitaba escuchar de que yo iba a ser heredero y coheredero en Cristo Jesús, de que donde está el Padre residiendo, donde vive el Padre, allí quiere que yo esté yo también. Mis hermanos, cuando yo empiezo a ver que me estaba diciendo, todos aquellos que le reciben les da la autoridad de ser llamados hijos de Dios, y yo decía, ser llamado hijo de Dios debe ser una cosa maravillosa. Y sabes, empiezo a mirar que el juicio de Dios ya no iba a ser para mí. Alaba al Dios que vive por los siglos de los siglos. Que el juicio de Dios cayó sobre su Hijo en la cruz del Calvario. Déjame decirte, el juicio de Dios, la ira de Dios fue derramada sobre su Hijo. Por mi culpa, el juicio, la ira de Dios fue derramada sobre su Hijo. De tal manera que aquel Hijo de Dios gritó desde la cruz con dolor y agonía, Dios mío, a su Padre le estaba clamando, no me desampares. Dios tuvo que dar vuelta su cara a su Hijo mientras estaba clavado allí, dejarlo solito en agonía, mientras Él llevaba el pecado de todos nosotros. ¿Por qué me has desamparado? Él estaba rodeado de una multitud. Estaba rodeado de una multitud, no estaba solo. Pero su padre lo había abandonado en ese momento porque la ira suya estaba descargándose sobre su hijo. Y sabes que Dios no puede pasar por alto el que hayamos quebrantado los mandamientos. No lo puede pasar por alto. No puede pasarlo por alto. Si Dios es justo, en alguna ocasión hemos mentido, en alguna ocasión hemos robado, en alguna ocasión hemos pecado en contra de Dios, y de la única manera que se puede solucionar esto es espiritualmente. El Señor le dijo a Nicodemo, es necesario de que nazcas de nuevo por medio del Espíritu Santo. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero necesitas nacer de nuevo. Y en ese nuevo nacimiento, déjame decirte, como estamos muertos en delitos y pecados, muertos, quiere decir que no hay vida en nosotros salvo lo que es la vida eterna alejada de Dios. Y Dios no quiere que vayamos a ese lugar y uno dirá, ya cállese, eso es un mito. No, es una realidad. ¿Y cómo sé? Yo quiero cerrar con esto. ¿Cómo sé yo? Mira, no creas en lo que dice la Biblia, ¿ok? Saca la Biblia de en medio. Pero hay historiadores, hay 6 historiadores de Roma que han escrito sobre Jesús y sobre su muerte en la cruz.
Lo que te quiero decir con esto, no crees lo que la Biblia dice, pero Cristo es una figura histórica que pisó la tierra, estuvo aquí, y si Cristo estuvo por acá, algo, este hombre, el Hijo de Dios, proclamó, y si existió, quiere decir entonces que hay que creerle lo que Él dijo. ¿Y qué fue lo que Él dijo? Sin mí no van a poder hacer nada, sin mí no hay vida eterna. Y yo quiero terminar con esto. ¿Tú me quieres decir a mí que vas a rechazar la oferta sin que te cueste a ti ni a mí absolutamente nada de recibir el perdón de Dios? Que Dios te quiere decir, mira, si esto es todo lo que tienes que hacer. Mi hijo dio los 99 pasos, tú nada más que tienes que dar un solo paso, y es de decir, soy pecador, al corazón contrito y humillado, no le echo fuera. Aquellos que digan, yo he pecado en contra de ti, estoy a un segundo de ir a este juicio. Y no hay nada que te vaya a sacar de allí, de ese lugar. Entonces, mi última pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu decisión? Sin Cristo, las consecuencias son trágicas y son horribles. Con Cristo tienes todo para ganar. Y el Hijo de Dios llevó nuestro pecado en la cruz del Calvario para que hoy, 2000 años y pico después, ese poder de Dios todavía puede ser una evidencia en tu vida si tú le das entrada y cabida en tu corazón. Y en esta noche te voy a decir, no es que te vas a unir a una religión, no es que te vas a unir a una iglesia, no es que te vas a unir a un grupo religioso. Tu unión va a ser con Dios, va a ser con Dios. Dios te va a dar vida, Dios te va a hacer parte de la familia suya, Dios va a perdonar tus pecados, Dios te va a dar lo que tú y yo necesitamos, que es la vida eterna. ¿Estás listo, estás lista para recibir su oferta? Si estás listo o lista, allí en el lugar donde tú estás, es solamente de pedirle a Dios, he pecado en contra tuya, necesito que me des vida a través de tu Hijo, te pido perdón, Señor Jesús, quiero que seas el Señor y Salvador de mi alma. Y si tú haces esa sencilla oración, sabes, cosas grandes van a suceder, tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida. Dice la palabra de Dios que hay festejo en los cielos, los ángeles dicen que celebran por un pecador que viene al arrepentimiento. Y tú puedes ser esa persona. ¿Quieres hacerlo? Pues allí en el lugar donde está, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Por aquellos que ya hemos recibido a Cristo, podemos decirle gracias, Señor, por la salvación tan linda y tan grande que me has dado. Gracias porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias porque un día, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Él ha vencido la muerte, Él resucitó. Y está aquí en esta noche que quiere llegar a tu corazón, quiere tocar tu vida. Amado Padre, bendito Dios, te doy tantas gracias por este momento. Señor, mi alma te alaba, te bendice, porque el Evangelio es algo sencillo, no es complicado. Cristo, tú has venido para alentar a los tuyos. Y este mundo quiere rechazar lo que tú ofreces, y es algo increíble que tú ofreces tantas cosas tan lindas, pero sin embargo es porque se cumple lo que el Señor dijo allí en Juan 3, que la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas, amó más estar en pecado, ama más estar en mentiras, ama más estar en pleito, ama más estar celoso o envidioso. Como sabemos que todo esto son sentimientos negativos que dañan nuestra relación con nuestro prójimo y lo que es peor, dañan nuestra relación contigo. Y te damos tantas gracias, Señor, yo te ruego. No predicamos una religión, queremos predicar a un Cristo que vive. No estamos predicando el que la gente se una a esta iglesia, queremos que se unan contigo. Bendito Dios, gracias, gracias.
te damos todos aquellos que un día dimos nuestras vidas a ti. Y en esta noche quizás hay una persona, Señor, no es que asistir a una iglesia lo haga salvo o salva. Lo único que puede hacer a esa persona salva es declarar con sus labios de que necesita salvación por medio de ti. Y Señor, yo te suplico que esa persona en este momento, por favor, haya entendido este mensaje y que puedan declarar allí en el lugar donde están sentados, sentadas. Y tú escuchas, Señor, el interior de nuestro corazón. Que esa persona de todo corazón pueda decir, Señor, necesito que me perdones. He quebrantado tus mandamientos. Y en esta noche dame vida eterna. Y sabemos, Señor, que así tú lo harás. Porque tú eres fiel, eres amplio para perdonar, lleno de misericordia. Gracias, Señor Jesús, por haber recibido el castigo que me correspondía a mí. Pero tú lo llevaste. Y te doy tantas gracias, mi bendito Cristo. Yo te ruego no solamente por aquellos que están escuchando aquí, pero por medio de la radio también, que tú puedas llegar a ese hogar, Señor, que puedas llegar a esa casa, a ese corazón, y que allí en el lugar, no importa en qué parte del mundo se encuentre, que puedan en esta misma noche, en este mismo momento, darle cabida a tu palabra, a tu Hijo. Y ahora, bendito Dios, hay personas a las cuales tú has preparado para que hablemos con ellas, ya sea esta misma noche al ir a trabajar, o quizás mañana, Señor. Y que podamos, Señor, tener ese privilegio tan lindo de compartir el Evangelio. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendice a esa persona que está a nuestra derecha, a nuestra izquierda. Gracias, Señor. Tráenos con bien, si es tu voluntad, para la próxima semana. Y te damos gracias por 22 años, anticipadamente. En el nombre precioso de Cristo Jesús, para quien es toda la honra y toda la gloria. Amén. Te voy a rogar en este momento, antes que nos vayamos, un par de minutitos más. Vamos a adorarle. Yo espero que este mensaje haya tocado tu corazón y si es así, que puedas cerrar tus ojos y puedas cantar este canto juntos.